asocio con momentos especiales. Una buena comida, una buena compañía, una buena celebración. Un momento de disfrute. Realmente, ¿qué es el vino? El vino es una bebida, ¿verdad?, del género de los fermentados. En el mundo hay dos tipos de bebidas: los fermentados y los destilados. Los fermentados en el gran número son cervezas y vino. Y los fermentados son también llamados bebidas espirituosas. Lo que pasa es que en Venezuela la bebida espirituosa está determinada a la bebida de bajo rango. Pero fuera de Venezuela, uno va a los bodegones o a los grandes bodegones y uno ve en el título o en la fachada Wine and Spirits, ¿sí?, vinos y espirituosos. Espirituoso es toda aquella bebida que pasa por un proceso de destilación: whisky, vodka, coñac, armagnac, brandy, tequila, pisco, cocuy, ron. Entonces hay que entender y poder diferenciar lo que es una bebida fermentada y una bebida destilada. Bebida destilada evidentemente pasa por ese proceso de destilación. Siempre se tiene que fermentar antes para poder generar y crear el alcohol. Si no hay fermentación, no hay alcohol. Fermentamos un producto en particular. Cuando hablamos del vino, fermentamos la uva. Cuando hablamos de la cerveza, fermentamos granos y cereales. Cuando hablamos del whisky, también fermentamos granos y cereales, luego que se destila el whisky. Pero primero hay que fermentar un producto para poder generar alcohol. Y en el caso del vino, es única y exclusivamente la fermentación de un solo elemento, que es la uva. No existe vino ni de mora, no existe vino de fresa, no existe vino de frambuesa, no existe vino de arroz. El vino es única y exclusivamente ligado a la uva, de un género muy particular llamado la vitis vinifera, porque no todo tipo de uva puede hacer un buen vino. Las uvas que acostumbramos a consumir los diciembre en Venezuela son uvas gordas, cargadas de líquido. Pero esas uvas gordas cargadas de líquido no tienen la potencia en aromas y sabores que te puede generar para producir un vino de calidad. Entonces lo que nos puede dar es un jugo de uva. ¿Sí? Entonces, hay que estar claro en ese principio que el vino es única y exclusivamente producto fermentado de la uva, del género Vitis vinifera. La planta de la uva es llamada también la vid. La vid es el nombre mundial de lo que se le llama la planta de la uva. La vid se considera y se dice que debe estar en un estrés constante para poder crecer de manera correcta. En un estrés constante cuando hablamos de estrés hídrico y estrés de temperatura, cambios climáticos, día-noche. Eso le favorece muchísimo a la planta. E inclusive la segmentación entre una y otra, la distancia entre una y otra hace que ellas inclusive peleen para poder obtener del suelo los mayores nutrientes, para poder absorberlos y generar productos complejos o bayas o uvas complejas. Entonces, ese estrés hídrico le favorece el suelo. Fíjense que en Venezuela nosotros tenemos un solo viñedo, ¿lo conocen? Uno solo, Bodega Comano. Es el único que existe en Venezuela. ¿Y saben dónde se encuentra? Carora, Estado Lara. Carora, sí. ¿Ustedes conocen Carora? Bien. Carora literalmente es un desierto. En Carora lo que es un suelo árido, donde las temperaturas en el día oscilan los 38 hasta 40 grados, pero de noche es muy, muy fresco. Muy fresco, que puede llegar a 15, 18 grados de frescura en la noche. Entonces ese cambio climático le favorece muchísimo a la vid, porque hace que ella madure, acumule azúcares, taninos y ácidos favorables para poder producir una baya, una cepa o una uva de carácter complejo para poder hacer y crear vino. Entonces eso también, los suelos francoarenosos, los suelos arcillosos, cuando se instalan o se buscan los viñedos, no buscan la tierra negra fértil como la que nosotros tenemos, como la que es habitual en Venezuela. Y ese viñedo único data de cerca de 1992. O sea, nosotros tenemos 30, 40 años haciendo vino, o haciendo vinos de calidad de forma estructurada. Cuando los países del viejo mundo, ya antes de colonizarlo, ya el vino existía. Y luego de que nos colonizan, los primeros países en producción de vino son los Estados Unidos y México, porque ahí es donde llega esa colonización de parte de ingleses, españoles y franceses. Los franceses llegan al norte, al noreste de los Estados Unidos, a la península de Quebec, y gran parte de esa influencia francesa llegó a través de esa colonización. Los españoles colonizan, ¿verdad?, el Caribe primero, y luego llegan a tierra firme a México. Y de México, por temas culturales y religiosos, es que el vino
se distribuyen en la mayor o a través de la mayor parte del mundo. Porque a todo lugar donde existía la religión católica, los padres se obligaban a sembrar las vides para cosechar las uvas y poder hacer los vinos del ritual. Para la misa. Claro. De hecho, quien absorbe esa religión es el Imperio Romano. El Imperio Romano toma la religión católica y todo lugar donde estaba el Imperio Romano ya tenía que existir Viñedo. la religión y los religiosos haciendo, sembrando vidas y creando vinos para su ritual religioso. En Chile ya los viñedos lo tenían desde 1553, cuando jesuitas de México viajan a Chile y se implantan o se impone el primer viñedo en Chile. 1550, imagínense. Y nosotros apenas tenemos desde el año 90 haciendo vino. Es increíble la cultura que existe en esos países. Es impresionante el nivel cultural vitivinícola que tienen esos países del sur de América. Y realmente es impresionante ver cómo ha progresado el tema de la producción del vino desde la forma más rudimentaria hasta lo más técnico y la tecnología mayor que existe en esos países, muy evolucionada para producir. Cuando hablamos de vino, entonces hablamos de un momento que se llama vendimia. ¿Saben lo que es la vendimia en el vino? ¿No? La vendimia en el vino es el momento de cosechar la uva. Cuando cosechamos la uva es tiempo de vendimia. Y cuando hacemos la cosecha de la uva en el hemisferio norte, porque va a variar dependiendo del hemisferio, en el hemisferio norte se cosecha julio y agosto, en el hemisferio sur se cosecha febrero-marzo. Es decir, ahorita estamos en pleno momento de vendimia para esos países del hemisferio sur. Un momento de celebración, un momento único, porque aparte de que viven o la industria vitivinícola es muy interesante desde el punto de vista económico para esos países, es un momento de celebrar la recolección de la uva. De hecho, esos momentos de vendimia anteriormente los celebraban con fiestas de la vendimia, donde las personas iban a los viñedos a pisar las uvas. Ese momento de pisado de uva es el primer proceso de la producción del vino. Luego que se recolecta la vendimia y se llevan los racimos a la bodega, pasan por su primera etapa, que es el despalillado. Es sacar de ese racimo la parte de la madera, ¿verdad? Que es la que une uva por uva. Se llama despalillar. Al despalillarlo sale la madera por un lado y las bayas quedan hacia el otro lado. Las bayas son las uvitas. ¿Okay? Luego que queda el despalillado, todavía no vamos a dejarlo en frío y cuando después que se despalilla, entonces viene el estrujado, que es pisar la uva. Al momento de pisar la uva, ¿verdad?, entra en contacto sólidos y líquidos. Los sólidos son la piel de la uva y las semillas que están dentro de la uva. Y el líquido, evidentemente, es lo que suelta la uva al ser pisada. Esos elementos de sólidos y líquidos se le llama, al proceso de vendimia o de vitivinícola se le llama el mosto. Mosto es el momento en que los sólidos y líquidos están juntos. Ese mosto tiene que estar por tiempo para comenzar a producirse el proceso de fermentación alcohólica, de producir el alcohol. El alcohol se produce por y como elementos llamados levaduras, comiéndose los azúcares contenidos en una concentración líquida. Los azúcares están en el jugo de la uva y las levaduras naturales de la uva están en la piel de la misma. Entonces, al estrujarse la uva, entran en contacto las levaduras con los azúcares, las levaduras comienzan a comerse los azúcares y se produce alcohol y CO2. El alcohol se permanece inerte en esa concentración líquida y el CO2 se libera, porque para los vinos tranquilos no nos interesa el CO2. Vinos tranquilos, ¿cuáles son? Todos aquellos vinos que no tienen CO2 en su estructura. Vinos blancos, rosados y tintos. ¿Okay? Y vinos espumantes son aquellos que tienen CO2 en su estructura.
se le llama, para generalizar, vinos espumantes. Ahorita hablamos un poquito de los vinos espumantes para poder entender esas otras denominaciones que usualmente mencionamos y que a veces lo nombramos y lo hacemos de manera incorrecta. Luego que las levaduras se comen los azúcares, se produce el alcohol. Ya al momento de que tenemos alcohol en ese mosto, yo necesito separar lo sólido y lo líquido. Y lo que hago es prensar. Al prensar, separo lo sólido y me queda el líquido. Ese líquido yo lo debo limpiar para poder tener en copa vinos sin partículas en suspensión, ¿verdad? Es súper importante para ellos el suelo o el terroir, porque el merlot que se da en Chile, siendo la misma uva, tú la produces en Argentina y no te va a dar las mismas características, porque el suelo es el que le va a dar esa expresión a la uva. Entonces, ahí tenemos también ese tema de qué queremos tomar, hacia dónde dirigir. Voy a buscar un vino chileno, trataría de buscar un merlot o un carmenero. Voy a buscar un argentino y buscaría un malbec. Merlot y carmener tienen esas características afrutadas, suaves, frescas. El malbec ya es un poquito más estricto. Por eso lo usan tanto con los asados o con las parrillas en Argentina, porque aguanta ese sabor de la carne aún siendo joven. Entonces, bueno, ya vimos lo que es un vino joven, lo que es un vino de guarda. Cuando un vino es tranquilo ya lo examinamos cuando no tiene CO2 en su estructura. Y cuando tiene CO2 es vino espumante. Pero cuando hablamos de vinos espumantes, hay unas denominaciones en el mundo icónicas. ¿Y cuál es la de mayor renombre en el mundo de los vinos espumantes? Champán. Pero nosotros tenemos como mala costumbre llamar a los vinos espumantes vino champanizado. Eso es un error garrafal. Porque champán es un vino único que se hace en una región particular de Francia. Esa región se llama champán. No se puede hacer un champán si no se hace en esa zona geográfica. Así está en el estado de al lado, si no está en champán, no se puede llamar champán. Y para producirse el champán se usan 3 tipos de uva. 2 tipos de uva tinta y una blanca. Quiero decir con esto que se pueden hacer vinos blancos de uva tinta. Por eso cuando leemos en etiquetas de champán, podemos leer términos como blanc de blancs. ¿Lo han escuchado? Sí. Es blanco de blancas, un vino blanco de uva blanca. Y cuando leemos blanc de noir, es porque es un vino blanco de uvas negras. ¿Sí? ¿Me siguen por esa parte? ¿Cuáles son las uvas negras o tintas del champán? Pinot noir y Pinot Meunier. Y la uva blanca es el Chardonnay. Muchas veces pueden trabajar por separada o las 3 juntas. Cuando se juntan las 3 se dice que es un cuvée. Y el método de producción de CO2 es único también. Se le llama método champanois o método tradicional. Y es la producción del CO2 en la misma botella. En la misma botella donde se produce esa gas carbónica. Otra denominación de origen súper interesante de los vinos espumosos es el cava. ¿Lo han escuchado? Cava es un vino espumante hecho en una región particular de España. De hecho es al norte de España. Si se hace fuera de esa zona no se puede llamar cava. Y usa 3 tipos de uva también, pero en este caso son 3 tipos de uva blanca. Macabeo, Xarel·lo y Parellada. 3 uvas blancas. La forma de hacer el CO2 es igual que el champán. En la misma botella se produce el CO2. Entonces usa el método champanois o tradicional. La forma de generar burbuja o CO2. A diferencia del Prosecco, que es un vino espumante icónico mundial, pero de origen italiano. El Prosecco se hace en una región al noreste de Italia que se llama Friuli Veneto o Veneto. Y usa una sola uva que se llama uva glera. Antiguamente se le llamaba uva Prosecco, pero ahora determinaron que se llama uva glera. La forma de producir el CO2 es diferente, no se hace en la misma botella, sino se usan
grandes tolvas de acero inoxidable presurizado, donde se les agrega azúcar y levadura para que las levaduras se comen los azúcares y te comienzan a producir el CO2. El CO2 no tiene cómo salir en ese tanque presurizado y se mantiene inerte en el vino. Y luego bajo presión es embotellado. En cambio, el segmento joven de la familia Gascón. Nuestro primer vino es un Chardonnay, uva blanca, ¿verdad? Si no me equivoco, es del año 2022. Es decir, ok, vamos a catar rápidamente. Ya se nos adelantaron con la comida, yo sé que tuvimos que haber sacado la comida después de la cata, pero no hay problema. Catar no es más que evaluar bajo los sentidos. Gracias. Evaluar bajo los sentidos una comida o una bebida. Cuando hablamos de una bebida, tiene que ser con un registro sensorial único, donde tenemos que evaluar primero la vista, luego el olfato y de último el gusto, en ese orden estricto, para poderlo hacer de manera correcta. Lo primero que evaluamos en un vino, ¿verdad? Vamos a tomar la copa, es su color. Cuando agarramos la copa, por favor siempre, o por el tallo o por la base. Tallo o base, nunca por el cáliz, porque le aportamos temperatura y le aportamos esa grasa corporal propia de nosotros al cáliz. No hay nada más feo que una copa manchada de huellas dactilares. Entonces vemos su color. Su color podemos identificar que es un amarillo pálido o un amarillo pajizo de heno, de la paja. ¿Okay? Brillante, muy brillante, ese color brillante propio de este vino joven, blanco. Ya tenemos dos características que no tenemos más que evaluar de este tipo de vino. Vamos a llevarlo a nariz. Y en nariz, introduzcan la copa en la nariz, cierren sus ojos, concéntrense en ubicar aromas reconocidos. Sin miedo y díganme qué tipo de aroma registran. Sin miedo, un aroma afrutado, es lo primero que tú vas a ubicar. ¿Qué tipo de fruta? Podemos empezar a identificar qué tipo de fruta. Eso también. Yo diría frutas cítricas. Cítrico, exacto. Sí, nos vamos hacia los cítricos, ¿verdad? Como mandarín. Nos vamos hacia los cítricos. La primera evaluación siempre se hace a copa quieta. Por eso cuando vamos a hacer cata, no debemos servirlo tan arriba, porque cuando vamos a oxigenar el vino en copa y lo tenemos muy cargado, es posible que se nos bote un poquito. Si no tenemos la destreza, ponemos los dos dedos y tiramos un poco el vino. Esto se llama oxigenar el vino en copa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Las moléculas de oxígeno entran y arrastran aromas que no percibíamos al principio. ¿Okay? Llévenlo a nariz para que vean cómo también. Mucho más expresivo, ¿verdad? Okay. Aquí ya podemos identificar qué tipo de fruta hay aquí. Yo me atrevería a decir dos frutas cítricas. Vamos a ver si acertamos. ¿Alguna fruta que tú registras? Piña. Sí, piña. Piña, perfecto. No sé, me huele como a cereza, no sé. Cereza. Doctora. Piña. Limón. Genial. Piña y limón. Limón. Bueno, la ficha técnica de este vino dice que encontramos registros de piña y de limón. Lo pueden buscar, busquen Chardonnay. Fíjense que no estamos equivocados. Chardonnay, familia Gascón, y van a decir aromas de frutas cítricas, piña y limón. O sea, el vino ya nos está hablando, ya comenzamos a entender. Pasa algo también, que nosotros desde pequeños, vamos a decir, si todos coincidimos, inclusive la generación más reciente, ¿a quién no le dijeron en su casa oler la comida es malo?
quién no? A todos nos han dicho lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Hemos dejado de registrar aromas, súper interesante, para poder reconocerlo al momento de evaluar alguna bebida. Porque lo que no hemos registrado no lo podemos identificar. Y ese registro sensorial nos puede llevar inclusive a un momento de nuestra infancia. Yo cada vez que entro a un lugar donde están pintando con pintura de aceite, me acuerdo cuando entré en el liceo militar en el año 80 y pico. Pero es que me lleva inmediatamente para allá. Inmediato, es algo. Entonces, los aromas nos permiten a nosotros vivir en el recuerdo y ponernos también en un estado emocional distinto. Vamos a probar un pequeño sorbo en punta de lengua. Es un sorbo muy corto. Y un sorbo muy corto. Porque debemos comenzar a acostumbrar el paladar o la boca a estos registros gustativos. Cuando hablamos de gusto, solamente podemos registrar 5 registros en lengua. Dulce en la punta de la lengua, ácido y salado en los costados. En la parte que se nos cuelga aquí en la garganta identificamos el amargo, y en el centro de la lengua se identifica el quinto sabor, que es el llamado actualmente el umami. ¿Lo has escuchado? Bueno, ese quinto sabor es una salivación que te van a generar ciertos alimentos producto de un químico llamado glutamato monosódico o ajinomoto. El ajinomoto, para las personas que cocinan, es lo que se llama un saboreador. La comida china está cargada en ajinomoto porque te va a producir esas ganas de comer y esa saborosidad propio, saborosidad de la comida. Entonces, ya está descubierto, aceptado y acuñado ese quinto sabor llamado umami. Check. Los sabores no existen. A veces nosotros decimos, me sabe a piña. No te puede saber a piña. Te puede saber dulce, medianamente ácido y cítrico. Y como el sentido del gusto tiene comunicación estrecha con el sentido del olfato, ¿verdad? Se comunican esos dos elementos y le mandan una señal al cerebro donde te dibuja una piña. Pero los sabores son únicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. No más. Umami. Es una palabra japonesa que se separa en umai, segunda extracción. Debe tener una navaja para poder hacer el corte y evidentemente el tirabuzón para poder hacer la extracción. Anteriormente, las cápsulas se cortaban por la parte superior del foil. De hecho, hay unos aparaticos que se le hace así, lo saben. ¿Qué pasa? Yo no sé dónde ha estado almacenado esta botella, cuánta manipulación ha tenido, y al momento de yo hacer mi servicio voy a tener el goteo por el foil. Si lo corto aquí arriba voy a tener el goteo en contacto. Nueva tendencia de servicio es cortarlo del cuello de la botella hacia arriba, donde se encuentra el primer anillo, o de arriba hacia abajo el segundo. ¿Bien? Corte de cápsula. Siempre la etiqueta frente al comensal. ¿Bien? Levanto mi navaja y abrazo el vino. Pienso. Lo abrazo para hacer mi primer corte. Hago un segundo corte. Rectifico. Y aquí yo debería tener afuera la cápsula. O la saco con mi sacacorcho, la navaja, o simplemente puedo hacer esto. Corté la cápsula. La coloco en el platito que traje para hacer la reserva del vino. El tirabuzón tiene una parte punzante que con los ojos cerrados, al centrarla en el corcho y puyar, ya va a entrar de manera derecha. No
si quieres no la veo más. Y ahí va a entrar de manera recta. El tirabuzón debe entrar sin una vuelta, o sea, no lo debo introducir completo, debo dejar una vuelta por fuera, porque si lo introduzco completo, rompo el corcho y parte de ese corcho va a entrar en contacto con el vino. Cuando yo sirvo puedo sacar una partícula de corcho en copa, no está bien visto. Entonces, introduzco mi tirabuzón dejando una vuelta por fuera. Aplico mi primer tiempo, bajo y levanto. Fíjense, primer tiempo, levanto. Bajo la palanca y aplico el segundo tiempo. Y levanto. Cuando yo estoy casi por considerar que el corcho está totalmente fuera, el corcho no debe sonar por temas de servicio, ni siquiera el servicio espumante debe sonar. Por eso se usan unas técnicas especiales para eso. Entonces, cuando ya está por salir, o lo giro, le hago vuelta, o lo termino de sacar con mi paño de servicio. Puedo romper el corcho y lo termino de sacar. Lo he hecho limpio. Ya yo aquí, fíjense que yo no he tocado el corcho. Puedo comenzar a evaluar los aromas que me trae el vino, haciendo este ejercicio. Si el vino trae un defecto, ya con los primeros aromas, ¿verdad? Cuando hablo de notas positivas del vino es aroma, cuando hablo de defecto es olor. Si yo siento un olor es el defecto, y los olores van relacionados con olor a huevo podrido, olor a vinagre, olor a corcho mojado o a cartón mojado, le llamo olor a corcho. Yo con esto puedo comenzar a evaluar la experiencia, secos y con cierta nota iodada o salina. Porque cuando los alcoholes están guardados en las barricas de madera, de noche la madera se contrae. Cuando la madera se contrae por temperatura, el oxígeno o el microclima entra a través de los poros de la madera, interactúa con el alcohol y hace que el alcohol cambie de color. Cuando cambia de transparente a dorado, porque el alcohol entra en las barricas transparente y cuando sale de la barrica, dependiendo de su tiempo, va cambiando de color. Eso es por la interacción del oxígeno a través de los poros de la madera de noche, por la contracción de la madera. De día, la madera se expande por temperatura y anualmente hace que esa expansión se traduzca en un porcentaje de merma, que en el argot de los rones se le llama el impuesto a los santos, the angel's share, porque se evapora por temperatura y oscila entre un 5 y un 7% anual. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el microclima tiene mucho que ver con la interacción de los alcoholes, dónde envejecen y dónde están. Entonces, la característica de los rones orientales son secos, tienen esa nota iodada, agradable. Depende también de qué